Hemos llegado al segundo segmento de nuestro seminario. Ya hemos analizado la apuesta de continuación y el fold a la apuesta de continuación y hemos visto cómo implementarla con una mano Party Poker. Es el turno de referirnos a una estadística muy mal utilizada por muchos jugadores, que no es otra cosa que el factor de agresión total. Daremos la explicación del coeficiente que implica esta estadística y también haremos el desglose de cómo utilizarla calle por calle. Para ello, los invito a ver la definición en la placa para así poder comprender a qué nos estamos refiriendo específicamente. El aggression factor o factor de agresión no es otra cosa que la cantidad que un jugador ejecuta una acción agresiva en comparación con una acción pasiva. El aggression factor entonces es una fórmula matemática. Es el porcentaje de apuesta más el porcentaje de raise dividido el porcentaje de pago. Les ruego memoricen lo que acabo de decir. Esa fórmula matemática los llevará a no cometer un error frecuente. ¿Y cuál es ese error? El fold, el porcentaje de fold y el porcentaje de check no están incluidos dentro de la agresión factor total. Muchos jugadores se inclinan por no utilizar este coeficiente y han tratado de buscar un reemplazo en el aggression frequency, que marca la frecuencia de foldeo que tiene, de agresión que tiene cada uno. Nosotros, a la vieja usanza, nos basaremos en el aggression factor y será lo que ustedes comúnmente encontrarán reflejado en toda la literatura de póker. Ya sabemos qué es, ya sabemos cómo se calcula, ahora resta saber qué indica cada número que aparece allí. Muy bien. Cuando nosotros encontremos a alguien con un factor de agresión total entre 1.5 y 2, estaremos en presencia de un jugador tight agresivo normal. Estamos hablando del estándar. Ahora bien, los invito a escuchar a Luciano Basualdo y qué tiene para decirnos de esta estadística que será más que útil a la hora de su juego online. El aggression factor es muy importante, sobre todo para el juego post-flop, donde cataloguemos a nuestro villano. Si tenemos un jugador que es muy agresivo, vamos a tratar que él genere la agresión post-flop y no tanto nosotros, para poder tratar de sacarle su stack en las cuatro calles. Por ejemplo, si un villano tiene un aggression factor muy alto en el flop y vemos que es hace mucho raise a nuestra apuesta de continuación, le vamos a hacer siempre una apuesta de continuación porque sabemos que por su aggression factor él nos va o a tribetear o nos va a pagar para seguir haciéndolo en las próximas calles. A eso vamos a pasar al aggression factor del turn. Si el villano en el turn tiene un aggression factor muy alto también, lo vamos a seguir barreleando con mano de showdown, por supuesto, para que él siga involucrado en la mano y si es posible que meta más acción él que la nuestra. Ahora, si en el river es el mismo jugador, su aggression factor ya baja, comparándolo con el win to showdown, vamos a adaptarnos a ese jugador y, por ejemplo, si es un número medio, vamos a hacer una apuesta de valor considerable para que nos pague, porque ese tipo de jugador ya es muy difícil que nos blafee en el river. Muy bien, lo que Luciano ha hecho no es otra cosa que desglosar el aggression factor calle por calle y darnos recomendaciones de cómo jugar contra diversos villanos en base a sus números. No queremos adelantarnos en el análisis de lo dicho por Luciano y por qué no quedarnos en el aggression factor total. Vamos a repasar entonces algún tipo de números que puedan darnos a entender a qué tipo de villano nos estamos enfrentando. Siempre tomando en cuenta el aggression factor total, insisto, sabemos que entre 1.5 y 2 estamos jugando contra un jugador tight agresivo estándar, normal. ¿Qué quiere decir este número de 1.5 a 2? Estamos hablando de un jugador que apostará mucho más de lo que paga. ¿Por qué? Porque si el jugador va a pagar la misma cantidad de veces que va a ejercer una acción agresiva, llámese un bet o un raise, el aggression factor terminará siendo de 1 toda la vida. En cambio, si el aggression factor total es más bajo de 1, estaremos en presencia de un calling station. Vale decir
de un jugador que pagará absolutamente toda la agresión que reciba. Cómo jugar contra un Calling Station lo hemos visto en anteriores programas. Por ahora, y a modo de síntesis para poder interpretarlo dentro del Hold'em Manager, debemos tener muchísimo cuidado cuando el mismo haga su raise. Si nosotros tenemos una buena mano, habrá que barrelear, como decía Luciano, ya que nos pagará y terminaremos haciendo apuestas por valor, tema al que nos referiremos en próximos seminarios. Muy bien, basta del aggression factor total, es hora de tratar de entrometerse un poco en el aggression factor por calles. Vale decir, como verán en la placa, estaremos estudiando el aggression factor específico en el flop, el aggression factor en el turn y el aggression factor en el river. Con ustedes, la placa. Como verán ustedes en la placa, el aggression factor por calles nos indicará la agresión que el villano esté ejerciendo dividida básicamente por calles. Ayudará pura y sencillamente a descubrir patrones de apuestas. Una vez hecha la aclaración, que entre paréntesis quiero contarles que hemos decidido hacerlo para que no pierda valor el testimonio de Luciano Basualdo, vamos a volver un poco más sobre el aggression factor total para luego sí adentrarnos de lleno en cada una de las calles y qué significan estos números. Recordarán, asistentes, estábamos brindando estadísticas de los tipos de rivales y cómo enfrentarlos, y por ende nos había quedado fuera de nuestro margen los rivales agresivos. Agresivo es quien tenga más de 2.5 de agresión total. ¿Cómo deberemos enfrentarlos? Básicamente, como sabemos que ellos harán el trabajo sucio, ellos harán las apuestas, nosotros lo único que deberemos hacer es tratar de tenderles trampas y llevarlos al showdown, apostando ellos en base a su agresividad y nosotros lucrando justamente con su violencia. A partir de lo expuesto con el aggression factor, debemos sacar conclusiones. Si el aggression factor es bajo, la recomendación es slow playea, pagar proyectos y manos débiles. En cambio, si el aggression factor es alto, hay que apostar manos monstruo y suele jugar semi-bluff. Estamos ante dos tipos de rivales diferentes, los cuales pueden ser básicamente diferenciados a través de una serie de números. ¿Por qué no pasar a un nuevo testimonio, en este caso de Nacho Ace, quien nos explicará cómo utiliza el aggression factor en los límites que él juega? Respecto al aggression factor, este dato, en principio yo suelo tener en mi hat el coeficiente de agresión post-flop general de todas las calles. Este es un dato que me sirve ya para tener una noción de qué tipo de jugador se trata. Probablemente pueda tomar una decisión pre-flop en base, si veo que es un jugador muy pasivo, voy a abrir o apagar su apuesta con un rango mayor de manos. Posteriormente uno tiene que tomar el coeficiente de agresión por calles, para el flop, para el turn y para el river. Existen muchos jugadores con un coeficiente muy alto en el flop, porque suelen hacer siempre apuestas de continuación, y en el turn simplemente hacen check, o check call o check fall, con lo cual el coeficiente de agresión será mucho más bajo. Yo lo suelo utilizar mucho cuando decido, por ejemplo, ya sea sacar un valor de una mano muy fuerte que tenga. No voy a jugar la mano en forma pasiva contra un jugador muy agresivo. Si yo creo que él me va a... Si yo raiseo y considero que voy a recibir un re-raise, voy a utilizar ese raise. ¿Por qué? Porque el coeficiente, al tener un coeficiente de agresión alto, implica que puedo obtener mucho valor de mi mano. Si tengo una mano especulativa, supongamos un proyecto, una mano que quiero ver las cartas que faltan, voy a utilizar el coeficiente de agresión para decidir solo pagar una apuesta, porque no quiero recibir un all-in y tener que foldear mi mano cuando lo que quiero es ver todas las calles. Bueno, en esto y también puede utilizarse en el river, por ejemplo, en caso de decidir si se va a hacer un check raise por bluff o algo así, o para decidir siempre
lo utilizo mucho para decidir si hago o no hago una acción activa. O sea, para hacer el call es fácil, pero cuando voy a apostar o a resubir, necesito saber qué coeficiente de agresión tiene mi rival para saber si me puedo encontrar con una agresión más fuerte que pueda ser de bluff o por valor. Creo que la explicación ha sido impecable. Ahora los voy a invitar a que cierren los ojos por unos momentos y piensen en lo que acabamos de hablar y cómo enfrentar a un rival. Nosotros, ante una apuesta o lo que sea, miraremos el Aggression Factor y en base a ello sabremos cómo reaccionará el rival o si nos conviene esperarlo o justamente es un calling station y nos conviene atacar. Basta de teoría, ¿por qué no pasar a la práctica? Para ello, nuestra acostumbrada mano Party Poker. Como vemos, UTG hace un open raise de 4 ciegas, vale decir a 16. El cutoff decide pagar. Por favor, vayan viendo los números en el HUD. La agresión total de quien hizo el open raise es de 12, es altísima. Fíjense, en el flop es de 3.3 y luego comienza a bajar. 7-8-2 es el board con un proyecto color y 2 cartas conectadas. Vuelve a agredir, como lo dice su HUD, y el rival decide tan solo pagarle. Una dama es el turn, no completa el color. La acción viene de check y se da vuelta el river. Vamos a ver qué decide hacer. Darse check es coherente con sus números de agresión por calle. Y ahí es donde el rival trata de sacar provecho de ese check y termina llevándose la mano. Vamos a una pausa. A continuación seguiremos hablando del Aggression Factor por calles y nos meteremos en las estadísticas que son finales, vale decir, de Showdown. Ya volvemos.